Empecemos, hermano, el servicio del ministerio cantando el himno número 215. Himno número 215. Señor Jesús, te ruego el cuidado que nadie sino tú darme podrá. En vida y muerte tú estás a mi lado. Por gracia, oh mi Señor, conmigo está. Conmigo está preciso tu poder, pues Satanás quisiera me vencer. Conmigo está en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh conmigo estás. Señor Jesús, te ruego el cuidado, que nadie sino tú darme podrá. En vida y muerte estás tú a mi lado. Por gracia, Señor, conmigo está. Conmigo está, preciso tu poder, pues Satanás quisiera me vencer. Conmigo está, en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh, conmigo está. Si cualquier enemigo me asalta, si el mal embravecido el blanco va, si mi esperanza mi coraje falta, por gracia, oh Salvador, conmigo está. Conmigo está, preciso tu poder, pues Satanás quisiera me vencer. Conmigo está, en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh, conmigo está. Cuando el camino mío es deleitoso, de ti, Señor, necesidad habrá. Y cuando es muy oscuro y doloroso, por gracia, oh Salvador, conmigo está. Conmigo está, preciso tu poder, pues Satanás quisiera me vencer. Conmigo está, en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh, conmigo está. Cuando en el río oscuro de la muerte, ninguno sino tú me salvarás. Socórreme, Señor, con brazo fuerte, por gracia, oh Salvador, conmigo está. Conmigo está, preciso tu poder, pues Satanás quisiera me vencer. Conmigo está, en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh, conmigo está. Bendito seas nuestro Dios y buen Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, ahora en este servicio, en esta oportunidad que nos concede de poder escudriñar tu santa y bendita palabra. Extraer de ella, Señor, ese alimento tan importante que es para nuestra vida, tanto material como espiritual. Queremos, Señor, que el conocimiento de tu palabra santa
nos llene, nos conforte y así nos permita crecer en conocimiento y sabiduría de lo alto. Y poder estar, como dice tu palabra, en todo momento firmes, seguros y confiados, sirviendo y honrando tu santo y bendito nombre. Queremos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu en esta hora ilumine a el siervo que tienes escogido, nuestro hermano Simón, para que nos transmita estas enseñanzas y nosotros podamos alimentarnos en conocimiento y sabiduría de tu santo y bendita palabra. Danos pues tu bendición y tu dirección y te damos las gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, la lectura, el Salmo primero, el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y que Dios bendiga la lectura de su palabra. Gracias por la nueva oportunidad que nos da, Padre Santo, de que en estos momentos podamos postrarnos como cual María a los pies tuyos y así, oyendo las palabras sagradas del Señor Jesucristo, como iglesia suya y como miembro suyo de su iglesia, podamos ser enseñados en la pureza del Espíritu Santo y estas palabras queden grabadas en nuestras mentes, corazones, y cuando llegue el momento la pondremos por obra según tu santa voluntad, para el bien de nuestras vidas y para el bien de esta asamblea. Bendícenos en esta mañana. Pedimos la dirección tuya en todas las cosas, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? La vida del Espíritu en el creyente de esta asamblea y la vida del creyente en esta asamblea que no es salvo y anda conforme a la vida carnal, ¿verdad? Y sin embargo, hay creyentes que en esta asamblea, ¿verdad? Hay creyentes en esta asamblea que le hacen más caso a la vida carnal que a la vida espiritual. Lo vimos la semana pasada. Y que resulta que Dios nos llama, porque no nos podemos justificar diciendo, no, eso no nos toca a nosotros aquí. Sería un qué? Sería un gran error, ¿verdad? Si negáramos, porque ¿cómo termina el salmo? El camino del justo y el camino del malo. ¿Ah? La senda de lo malo, eso es, el camino del justo y la senda del malo. Porque empieza el salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en tres cosas malas que vemos allí, ¿verdad? Entonces, el varón que no anduvo en ese camino malo, ¿verdad? Es bendecido, es bienaventurado. Y si esta asamblea, hermanos, nosotros, el 100% hasta ahora, hemos estado caminando en el camino de la bienaventuranza, del justo, el Señor nos bendecirá y nos seguirá bendiciendo hoy y en lo que viene, en el futuro, hermano. Entonces, siempre en nosotros hay una falta de obediencia al Espíritu Santo, que es lo que hemos estado viendo, que muchas veces somos más carnales que espirituales, que no, cosas que Dios no quiere. Es por ello que la palabra de Dios está llena de cosas, de recomendaciones desde el principio, hermano. Porque ¿qué vimos nosotros en el principio, allá en la palabra? ¿Qué le dijo Dios cuando puso al hombre sano en ese hogar bendito, ¿verdad? De Adán y Eva, en el Edén. Él le dijo, mira, te he dado estas cosas, hierba y fruto, para que comas de ellas. Todo esto que está aquí, así digamos en la derecha, todo esto es para ti, todo esto es para ti, para ti. Lo positivo de parte de Dios, para su pareja recién creada, para el hogar recién formado y bendecido por Dios. Y dice, y los bendijo Dios. Y le dio, crecer y multiplicar y enseñorear sobre todas las creaciones. Un mandato positivo, bienaventurado de Dios para nuestros padres iniciar en ese entonces. Pero también le dijo una advertencia, pero de este árbol que está aquí en la izquierda, ¿verdad? ¿Ah? Ni lo ve, no, ni lo toques ni lo comas de él, porque el día que de él comas, morirás, ¿verdad? ¿Y qué es la muerte? ¿Qué es lo que Dios dijo morirás? La separación total de Dios. Eso es lo que dice morirás. Y una cosa, claro, extenso.
Pero uno debe tener en cuenta que el creyente muchas veces, hermano, en la misma congregación, como lo dijo el Señor Jesucristo, que Él le dio dones a los hombres y entre ellos le dio algunos talentos, a otros le dio minas. Pero un creyente a quien Dios, o a un obrero a quien Dios le dio talento, ¿qué hizo con ese talento? Lo envolvió en un pañuelillo y lo envolvió y lo escondió. Bien, un pañuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que así hacen muchos creyentes en la congregación. Y aquí en la historia de esta congregación, hermano, resulta que hermanos también con privilegios, bendiciones y dones de parte de Dios que han hecho, ¿no? Han agarrado la responsabilidad. Se olvidan entonces que Dios los compró como siervos y los trajo aquí, porque es Dios quien compra almas, creyentes, ¿verdad? Él es que busca. No lo dijo él expresamente el Señor Jesucristo. Yo he venido a buscar esa cuando Él encuentra a aquellos que son aptos para el reino de Dios, vengan, síganme. Y así lo hizo. Y a cada quien le dio esos dones y lo colocó en la iglesia. Una vez que lo coloca en la iglesia, el Espíritu Santo dice, habéis sido comprados por precio de sangre. Es decir, fuiste limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo su Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Él te trajo a esta asamblea y te plantó aquí como árbol. Entonces permanece fiel, como lo veíamos en el primer versículo de Gálatas. Está pues firme. Cuando Dios nos trae una asamblea, debemos estar firmes. Ahora, cuando somos miembros, como de esta asamblea, donde yo he visto mucho y he crecido mucho en cuanto a los años, ¿no? No vaya a creer que me estoy hablando de la sabiduría. En cuanto a los años he crecido aquí, han pasado los años y siempre aquí plantado como buen árbol, buscando eso, la bienaventuranza de Dios. Pero también he visto la frialdad y el fracaso de muchos jóvenes, hembras y varones, que pasaron por esta asamblea y es como lo que el viento se llevó y no se sabe más nada de ellos. Amaron más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Cosas que Dios no quiere en estos tiempos con todas las membresías de esta asamblea, sino que todos seamos más espirituales que carnales. Porque el malo siempre en esta asamblea va a persistir. Nunca Dios va a quitar de esta asamblea el malo. ¿Por qué? Eso lo ha dejado Dios ¿para qué? Para nuestra madurez y experiencia y práctica espiritual. Así como le contestamos a todos inconversos cuando nos hacen la pregunta, pero ¿por qué Dios dejó que Satanás se filtrara en el hogar de Adán y Eva para marchitar nuestras vidas? Bueno, ese es el propósito de Dios, como lo encontramos siempre en la doctrina y lo explicamos aquí. Eso lo hizo Dios ¿para qué? Para nuestra enseñanza, nuestra madurez, nuestro aprendizaje, para conocer el poder malo del Espíritu y para conocer lo bueno del Espíritu, y para hacer la diferencia de la luz y de las tinieblas, y para que fuéramos maduros en las cosas de Dios y no descuidados en las cosas del mundo que son atractivas. Y una vez que Dios maldijo, hermano, este mundo es selvático, es malo, hermano. Y aquí están residenciados, como les dije, Isaías 24, que lo leyeron posiblemente, el mundo espiritual en las nubes ha bajado con potencia sobre nosotros, la raza humana. ¿Para qué? Para entorpecer aquel plan de Dios que Él hizo en este mundo. Edificaré. Y entonces el diablo ha tratado que cada vez que el Señor coloque un ladrillo firme, bien colocado en su iglesia que está colocando, viene el diablo a tratar de qué mover aquel ladrillo. Pero es difícil, ¿verdad? Porque una vez que fuimos edificados y traídos por el Señor Jesucristo a esta asamblea no la ha saboteado, la ha zarandeado. El diablo hizo demonios, pero no ha podido, porque ¿quién la sostiene? Luis Alfredo, Netalí, Domingo, Felipe, Elena. ¿Ah? ¿Quién la sostiene? Ah, el Espíritu Santo que está con nosotros. Una vez que recibimos el Espíritu Santo y Él
colocó y inauguró esta asamblea junto con el Señor Jesucristo, según el plan del Padre, bueno, quedamos ya bautizados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y como Él nos dio los dones, tenemos que administrarlos al servicio de la edificación de los creyentes y para la gloria del Padre, del cual se complace siempre decirnos, estos son mis. Pero seamos más espirituales porque estamos viendo capítulos y textos importantes que nos llaman a la reflexión y no hacer como hizo entonces Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva, hermanos, nos dimos cuenta de que ellos en su mirada de santo no habían caído, en su mirada de santo, de obediencia a Dios, Dios le puso al hombre ese deseo, lo que se llama entonces, digamos, físicamente las emociones, las motivaciones, los deseos que nos habla la palabra de Dios. Y cuando el hombre tiene deseo de comer o de adquirir algo, ¿qué se nos presenta a nosotros cuando tenemos ese deseo? ¿Ah? Una ansiedad que se le presentó a Adán y a Eva de comer todo fruto y la hierba que Dios le había dado. Y les iba bien hasta ese entonces. Y era una vida espiritual próspera y bella y hermosa. Y Dios bajaba siempre, como el día de hoy, los domingos, Adán, Adán, ¿dónde están ustedes? O ¿dónde estás tú? Porque esa es la palabra de Dios, plural. Adán, ¿dónde están ustedes? Los Adanes, en hebreo legítimo, Adanes, ¿dónde están ustedes? ¿Verdad? Entonces, los esposos Adanes, vamos a decirlo así, ¿dónde están ustedes? Se presentaban, heme aquí, Señor. Pero el día que cayeron, se escondieron. Ahora fíjense, los deseos que Adán y Eva al principio, ¿qué motivaban a ellos? Nosotros tenemos una descripción de la personalidad humana, tanto espiritual como física, que nosotros tenemos 5 ¿qué? 5 sentidos que son ¿qué? Vista, oído. Ajá, entonces son 5 sentidos, ¿verdad? Vista, oído, olfato, tacto y extremidad, que va junto con el gusto, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que, oye, cuando eso se despierta en nosotros, ¿qué, qué, qué le pasaba primariamente a Adán y Eva? Ellos iban con una conciencia a elegir de allá, de esos frutos, esas hierbas y todo aquello que Dios les había proporcionado, digamos las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, ¿verdad? Los 3 básicos alimentos. Y entonces ellos escogían un poquito de esto, otro poquito de esto y otro poquito de esto, y se alimentaban según la voluntad de Dios. Y tomaban agua del arroyo que estaba allí dentro del Edén, ¿no? Y les iba bien. Pero también llegó el momento, hermano, que voltearon sus deseos, sus impresiones, sus motivaciones, sus codicias hacia el árbol prohibido que Dios le había dicho, no lo toques ni comas de él. Entonces, ¿qué resulta? Que desde el principio, que es lo que quiero ilustrar, hermano, han venido entonces esos deseos en nosotros, los descendientes de Adán, los cuales el apóstol Pablo se ocupa de explicarlo y dice que nunca mueren, nunca mueren, nunca mueren en nosotros, hasta que seamos librados de este cuerpo malo cuando el Señor venga y nos arrebate. Y cuando el Señor resuelva por fin eliminar la raza humana en cuanto a lo biológico, ¿no? Porque la raza humana no será eliminada en lo espiritual, sino en lo biológico. Y eso biológico tiene una restauración después del milenio, hermano. Pero esos deseos siempre que le pasó a Adán y Eva, comieron, hermano, del fruto que Dios no le había mandado, los envenenó, hermano. Y en la congregación de Dios, y en esta congregación, el hermano que no se apercibe de eso que el Señor nos está enseñando en esta congregación, hermano, caemos, hermano, en ser más carnales, más materialistas, con más ímpetu hacia lo terrenal, que es maldito, hermano, que hacia lo espiritual, que es bendito. No es así, ¿me están entendiendo?
o están muy bien orientados, o están bien lejos de esto que estoy explicando. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que nosotros en esta congregación o llevamos una vida espiritual el 100% como justo que Dios nos manda en este salmo, ¿verdad? No así el justo, o llevamos la vida del malo en la senda del malo. ¿Por qué hace el malo siempre? Ya se lo expliqué, ¿verdad? Su voluntad. El malo siempre está haciendo su voluntad, lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Por qué sucede eso? Porque el hombre no se da cuenta que cuando toma una decisión de elegir algo, la conciencia le dice, bueno, analiza esto. Que fue lo que le dije la semana pasada. El consciente nos dice a nosotros, mire, analiza lo que vas a decir. Entonces, claro, para eso tenemos entonces una memoria y una percepción, ¿verdad? Yo percibo, la conciencia me dice si es bueno o es malo. Estoy percibiendo, la percepción que Dios nos ha puesto en nosotros, estoy percibiendo. Entonces yo analizo lo bueno que tengo en mi memoria, yo analizo si me gusta o no me gusta, ¿no? Por eso es que Dios nos manda siempre que elijamos lo que es bueno y no lo malo. Y cuando no sabemos hacerlo, tenemos el auxilio de ¿qué? El Espíritu Santo, el cuarto componente en un creyente. El cuarto espíritu que nos viene diciendo, haz conforme Dios te está ordenando y conforme yo lo prescribo en las escrituras. El cristiano que vive siempre de acuerdo al espíritu, ese hermano de esta congregación siempre tendrá una vida victoriosa, ¿verdad? Andará siempre en el camino del justo y será un buen miembro de esta congregación, un buen matrimonio de esta congregación, un buen abuelo de esta congregación, un buen tío de esta congregación, un buen vaso de esta congregación. Se destacará siempre en lo espiritual porque le está obedeciendo más las cosas espirituales que las cosas materiales. Pero el hermano carnal que siempre haga su santa voluntad estará siempre al fracaso, no la senda de los malos, nunca Dios la bendice. No lo estamos viendo, hermano. Fíjense que la gente se queja, pero es que leen poco las escrituras. El mundo siempre ha sido dominado por el malo. No le dio Dios la potestad de quien gobierna el mundo entero, ha sido un santo, un líder, un líder santo del pueblo de Dios. Ni aún la monarquía hebrea lo logró. David no lo logró, ni Salomón. Tuvieron sus deficiencias y sus errores. Ni el rey Ezequías, ni el otro Josías. Esos 4 reyes más nobles no lo pudieron hacer, hermano. Es cierto, David hizo conforme el corazón de Dios, pero no lo logró, hermano, conforme al principio de Dios. Entonces siempre quienes han gobernado este mundo, desde que Dios lo creó, que vamos a cumplir 6.000 años, según la cronología de las escrituras en el Génesis, hermano, siempre este mundo ha sido gobernado por ¿quién? Por el malo, ¿verdad? El hombre soberbio. Eso lo encontramos en la teología histórica de las 7 dispensaciones. Que si el hermano de aquí de esta congregación se interesa siempre en los estudios que está haciendo, puede percibir esos conocimientos y los puede tener en pendiente, hembra y varón. ¿Para qué? Para nunca caer y conocer que Dios siempre para todo, como dice el libro de Daniel, que Dios es quien coloca un poder según este mundo, o bien sea demócrata o sea dictatorial, ¿verdad? Y siempre esa persona tiene que hacer la voluntad de Dios. Y la mayoría de los reyes y de los gobernantes en este mundo que han llevado la dirección de este mundo entero, empiezan bien, pero a la mitad, David empezó bien, pero a los 11 años se desvió. El mismo David, pero corrigió y Dios lo rectificó. Salomón empezó bien hasta los 7 años. A los 10 también se desvió, pero Dios salió del paso para que lo hiciera bien. Y sin embargo gobernó 40 años, según dice la Escritura, también haciendo lo malo. Si ustedes ven en todo lo que se llama las Escrituras, ustedes estudian, como lo dije la semana pasada, Crónicas, Reyes, van a encontrar
que hombres y mujeres hicieron siempre lo malo delante de Dios. ¿Y eso por qué? Porque desde el principio la naturaleza del hombre se corrompió en haber desobedecido a Dios. El día que de él comas, morirás, hermano. Claro, y en esta congregación, el día que el hermano no obedezca las directrices, los fundamentos de la sana doctrina de esta santa asamblea, está fracasado, va a caer, está propenso a caer. Por eso es que Dios nos manda que oremos los unos para que nos mantengamos, ¿verdad?, unidos, porque es así como Dios nos manda. Él le dijo a Pedro: mira, Pedro, yo te he confirmado, pero tú ve y confirma a tus hermanos, dando a entender que nosotros debemos interceder en esta congregación los unos por los otros. Cuando nos vienen diciendo: mira, ora por mí que estoy enfermo, esto, mi familia, y si es de esta congregación, con más interés. Bien. Pero, hermano, tomando en cuenta los espirituales de esta asamblea, que son bastantes que hay aquí, hermano, Dios los bendecirá. Dios nos mantendrá firmes, conforme dice el primer versículo de las Gálatas. Como dice vamos a leer ahí en Gálatas, tres versículos. Gálatas 5, tres versículos, el 16, el 17 y el 18. Léanmelo allí en voz alta. Es muy importante que le prestemos atención a esos tres versículos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ves? Así es, está bien, ¿verdad? Si soy guiado por el Espíritu. Y esta congregación, hermano, nosotros tenemos que humildemente, reverentemente, con toda sinceridad, obedecer a la tercera persona de la Santísima Trinidad en esta asamblea, hermano. Porque es el Espíritu quien forma aquí el culto y que nos invitó hoy a dar culto a Dios. Y que todo lo que hagamos es conforme al modelo de la sana doctrina, de las escrituras, la práctica que Dios nos manda. La cena conforme el Espíritu lo lea, la oración conforme el Espíritu lo indique a cada miembro, ¿verdad? El ministerio como lo que estamos haciendo, tengo que hablarlas con sinceridad. Y la predicación en los dos puntos, o aceptas al Señor como tu Salvador para que no vayas al infierno, ¿entiendes? O para que no vayas al infierno, escoge entonces la salvación para que vayas al cielo. Esa es la predicación. Y siempre que obedezcamos esto que Dios nos está ordenando, en esta asamblea nos irá bien. Se lo dijo Josué cuando iba a conquistar durante 30 años la tierra prometida. Todo cuanto tú hagas conforme está aquí en esta palabra, mira, te va a salir bien y te irá bien. Y el Señor Jesucristo nos dijo a la iglesia: y aquí yo estoy todos los días. Y podemos decir hasta ahora, hasta aquí Dios nos ha ayudado y no nos ha. Ajá, y ha pasado bastante años, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué resulta? Que, hermano, se ve, como dicen los que van a comer arepa rellena, se le ve el queso. Bueno, se le ve el queso hasta ahora y Dios nos ha mantenido. Y hay que ver, hermanos, cómo el malo ha querido siempre. Me estoy refiriendo al diablo y sus demonios, en los hermanos carnales que no obedecen al Espíritu Santo. Y aún los hermanos espirituales también se nos sale ¿qué? La clase. Se nos sale la clase de vez en cuando. Yo boté el bate hace muchos años. Pero otros aquí todavía mantienen ¿qué? Como leíamos allí, o el celo, o la ira, o la envidia, o el mal carácter. Y siempre hay un rebelde, y muchas veces ese rebelde impide que haya bendiciones en la asamblea. Es por ello que dice la palabra: unánime pues entre vosotros, unánime, sí, unido. ¿Verdad? Porque una pared se construye unido, bloque con bloque, pegado a la columna y con el fundamento que es una columna. Si eso no se hace bien, el albañil, la pared se le viene abajo.
En una congregación donde no hay unidad en toda la membresía, no hay bendiciones. Dios desde el principio lo estableció, hermano, cuando le dio la doctrina a Moisés en el desierto y le dijo que Israel eran 12 tribus unidos. Cuando una tribu pecaba, no había bendición para las 11 tribus. Y es por ello que todos los demás tenían, el profeta o el líder, en ese momento tenía que ver dónde estaba el pecado. Eso lo vemos en el capítulo 6 y 7 del libro de Josué. Las 12 tribus perdieron una guerra, ¿no? ¿Mm? Pero ¿por qué? Había una tribu que tenía una familia y esa familia un miembro y ese miembro pecó, ¿verdad? Codició lo que no debía haber codiciado, lo que Dios había mal, Dios, tomado como anatema. Y les previno Dios, no tocarás los anatemas. Este Can fue y codició el oro, la tela y lo demás riqueza. 3 cosas codició. Pecó. Y pecó la familia y pecó la tribu y contaminó a quién, a las 12 tribus. Josué perdió una batalla allí. Entonces, orándole a Dios, Dios lo iluminó y buscó hasta que encontró dónde estaba el mal, dónde estaba el pecado, dónde estaba el malo. Y él confesó sus pecados. Pero sin embargo, haber confesado sus pecados, ya le había venido la sentencia de parte de Dios. Entonces, Dios le dijo a Josué, tráemelo todo, los bebés tan bellos, hermosos, tráiganmelo todos, los bebés, las mujeres, jóvenes y viejas, y los viejitos también, y los animales de la casa, mátenlos y quémenlos a todos. ¿Por qué? Porque el mal estaba ya contaminado en eso. Dios no hace, ¿qué? Excepción de personas. Entonces Dios nos previene a esta asamblea. Mira, como lo dice el apóstol Pablo en capítulo 10, 1 Corintios, no hagamos lo malo como ellos hicieron lo malo y desagradaron a Dios. Y por ello le vinieron penurias y penurias y penurias. Siempre Dios quiere el bien para su pueblo, nunca el mal. Dime. Hermano Simón, dice aquí en Efesios 6, versículo 14, dice, estad firmes pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Claro. Creo que son 2 puntos básicos que debemos tener nosotros como cristianos espirituales. Andar siempre en verdad y ser justos, no haciendo lo que nosotros Sabes que eso es muy exacto, eso está muy bien. Qué bueno que tú lo estás. Pero hay una cosa, y yo siempre lo repito y lo hemos estado repitiendo últimamente. Dios quiere que en esta asamblea, de ahora en adelante, no seamos teóricos, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento, ¿verdad? Mucha teoría, pero si no somos prácticos, estamos perdiendo el tiempo. Dios distribuye en la escritura que dones, hombres y mujeres con especialidad. Aquí hay hermanas y hermanos con una especialidad para visitar a los enfermos, hermanos, que lo hemos visto. ¿Por qué? Porque esos son dones especiales que Dios les dio. No todos los tenemos, ¿verdad? Hay otros hermanos aquí que tienen ese don especial y cuando saben que hay un enfermo, van, porque ese es un mandato de Dios. Estuve enfermo y me visitaste, bueno, está bien. La congregación de esta asamblea, oye, porque tú sabes, yo lo digo con toda sinceridad, tú sabes lo malo que cuando uno está enfermo y le duele algo, ¿verdad? Y llegan 20 hermanos juntos y llenan la habitación. ¿Ah? No, no es fastidio, está muy bien, muy buen deseo es. Pero muchas veces cuando van 10 y 15 viene la conversación, viene la ama de casa, ay, el pancito caliente, el chocolatico, vienen los chistes. Se prolongó la visita por 1 y 2 horas. Ya se hizo mal lo que iban a hacer en 10 minutos. Fue una visita más bien social. Bien, entonces yo digo que todo hay que hacerlo, los hermanos que Dios capacita, para que todo lo hagamos siempre, ¿cómo? Decentemente y con orden y ser siempre, mira, oye, prudente en cuanto a eso. Porque yo he entendido en 61 años de esta congregación que a todos no les agrada las visitas cuando están enfermos. Yo lo he entendido. Porque es así, hermano. Y cuando está en una clínica, igualmente, uno va 5 o 10 minutos. Ay, hermana, ¿cómo está? Con hermano, ¿cómo está? Bueno, es un deber, ¿no?
Y entonces uno hace una pequeña oración, le da aliento y consuelo, pero bueno, hermana, nos vemos la próxima y enseguida hay que retirarse. Ha llegado el momento que los médicos, las enfermeras, bueno, pero fuera de aquí, pues entonces. Ajá, visítame. Visítame. Claro, esos hermanos no están, mira, yo. Siempre en prudencia, porque dice el Señor que lo que haga a tu derecha te viene, porque su recompensa tiene en esta vida y en la venidera, hermano. Entonces, claro, hermano. Entonces, esos hermanos que tienen ese don, el hermano también que tiene, la hermana que tiene el don de recoger pequeñas de ustedes, pequeños dineros para reunir y darle al hermano o a la hermana que necesita de gol. Eso también lo hay aquí, hermano. Bien. Entonces tenemos aquí todo ordenado según la doctrina. No se vaya a creer que a mí no se me escapa nadie. Y yo he envuelto aquí, a todo el mundo aquí le he dado un ministerio. Nadie puede decir, mira, a mí no me tomaron en cuenta. Todos, hermano. Mira, fíjate que yo soy el primero. En esta semana estuvimos sacando, ustedes vieron, 200 bolsas de escombros de allí, tragando polvo y todo. Y logramos, hermano, que un obrero, un padre de familia que necesitaba comer y todas esas cosas, hicimos una vaca entre varios hermanos y le dimos allí y se llevó su caja de comida y algo de dinero y nos botó todo eso, hermano. Y todavía tenemos 60 o 100 bolsas más allí. Es decir, que siempre aquí hay trabajo, hermano. Bien. Siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Y siempre hay hermanos encargados de algo. Entonces yo digo, hermano, que sí hay en esta pequeña asamblea, hay más voluntad del Espíritu que la voluntad del hombre malo, ¿verdad? Y que ningún hermano creyente de esta congregación no se deje dominar como lo vimos nosotros por el gigante, hermano. ¿Qué digo yo cuando hay en nuestra vida gigantes como yo lo expliqué la semana pasada? Que David en su vida espiritual encontró que en su familia había gigantes, su hermano mayor para él un gigante. Y lo desposticó, ¿no es así que se dice? Despoticar, bueno, así, en frente de todos sus amigos. Entonces le dijo, ¿a qué venido aquí, soberbio? Y él dice, calladito David, venció ese gigante para no ponerse a discutir en plena guerra. Ha venido únicamente a curiosear a ver la guerra. No, él no sabía que era el ungido de Dios, David. Entonces tenía que respetarlo. Y David, con la enseñanza que ya estaba aprendiendo, pues cayó, venció a ese gigante. El segundo gigante, toda la vida de David, se llamó ¿quién? El rey Saúl y su familia. Y Dios, hermano, si ustedes leen los 30 y los 22 capítulos de la primera de Samuel, hermano, ustedes van a aprender, hermano, cómo David en toda la vida hizo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios primero. Y Saúl y su familia trataron en sus siervos de destruir a David y no pudieron, hermano. Aunque lo sacaron también del reino y muchas cosas le hicieron, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque David confió en Dios, venció ese gigante. Aunque él pecó también porque muchas veces dejó de obedecer a Dios. Bien, y cayó en el pecado, que fue lo que le pasó a nuestro padre Abraham, Adán y Eva. Codiciaron lo prohibido. David codició lo prohibido y lo tocó y lo comió, cosa que Dios no le había permitido. Entonces, así como cayó el pecado en David, se arrepintió, bueno, corrigió. En esta asamblea también han caído muchos hermanos, pero han corregido, han confesado y han regresado victoriosos. Ese era el tercer gigante, su codicia por No, el deseo carnal. no, el tercer gigante es más grande, porque dice que todavía a David se le presentó un gigante que se llama ¿cómo? El gigante Goliat. Esto es bueno para aprender algo, hermano, que cuando uno está lleno del Espíritu y le obedece al Espíritu, en esta congregación podemos vencer ese gigante que siempre se nos presenta en nuestra vida. ¿Cuál es ese gigante, hermano? Goliat. Goliat se le presentó, que tiene mucha enseñanza. Dice que entonces ¿cómo se llama la gente que dice? Los filisteos montaron guerra contra Israel. Hicieron un camoy y Israel mira, estaba asustado. Y cada día, durante 40 días, este gigante se presentaba delante del campamento. Bueno, si ustedes quieren
mande un gigante también o un guerrero que me haga frente y se peleamos y si me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no, yo lo venzo, ustedes serán mis siervos o nuestros siervos. ¿Mm? Y así por 40 años. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Mm? Estaban atemorizados. ¿Ah? Bueno, pero fíjate, lo bueno es que 40 días, observen ustedes, que es la enseñanza que tenemos que... 40 días y dice que el hombre tenía un armamento enorme, una armadura enorme, unas lanzas, espadas, de todo, y un tremendo casco de bronce. Entonces, y 40 días, pero fíjense, oigan esto, que a las cosas pequeñas no nos damos cuenta. En las escrituras tienen que grandes enseñanzas, hermano. Y en esos momentos, hermano, que él venía, bueno, él se dio cuenta, no, aquí no hay, no. Este pueblo no tiene un gigante para mí. Entonces pasaron los días hasta que llegó David al campamento y oyó la blasfemia del gigante Goliat. ¿Y qué dijo David? Este incircunciso, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué motiva y por qué maldice y por qué saca de quicio, vamos a decirlo así, al pueblo santo del Dios Altísimo? Entonces, y averigó y averigó y averigó y bueno, y le dijeron, el que haga esto tendrá el premio del rey. Ahora fíjense, hay una cosa importante que no lo dice la escritura, pero sí el argumento lo vamos a sacar, porque la escritura lo esconde, pero está ahí. Dice que a los 40 días se presentó entonces Goliat, y ya con la mucha confianza, y David se le hizo frente. Pero Goliat ese día no tenía el casco puesto. En ninguna parte de la escritura va a encontrar que dice que él no trajo el casco, pero sí lo vamos a entender por lo que viene ya. Entonces, no tenía el casco puesto. Entonces David, bueno, tú vienes en nombre de tu dioses, pero yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y agarró la onda, hermano, y una piedra, hermano, en el arroyo, y dice que se la lanzó al gigante, una sola, y se la clavó en la frente. Ahora, ¿dónde está? ¿Por qué? Si tenía el casco, ¿por qué le clavó la piedra? Ah, no la tenía. ¿Y cómo sabemos nosotros que no la tenía el casco en la frente? Porque dice la escritura que Goliat del impacto cayó de rostro encima de su rostro. Y la piedra que tenía se le terminó de ahondar hacia la frente y estaba muriendo, hermano. Y llegó el momento que llegó David, hermano, y entonces muriendo le quitó la espada, se la sacó y entonces le quitó la cabeza y lo terminó de matar. Bien, pero obsérvense eso. Dios llega el momento en toda la historia que le estoy diciendo, en la historia de la iglesia y en nuestras vidas y como congregación, que Dios hace justicia. Porque Dios sabe el momento cuando Él va a hacer justicia en el mundo, no cuando el hombre quiere. A los 40 días fue que vino la justicia de Dios sobre este pueblo filisteo, ¿verdad? Y Goliat fue vencido por la mano de Dios, no por David, porque Dios dirigió la piedra, pero la onda con la piedra. Pero veamos eso, Dios esperó el momento. Nosotros también en nuestras oraciones y peticiones por Venezuela tenemos que saber cuándo Dios, porque Él tiene su propósito. Actualmente en Venezuela el pueblo cristiano evangélico está en oración, está en alabanza, y aún como Dios obedeciendo la palabra allá en Timoteo, que oremos por los que están en qué, los que están gobernando, para que sea Dios. Si Dios aprueba este gobierno, amén. Pero si Dios le dijo, mira, llegaste el momento que tú tienes que irte, porque tu puesto yo se lo tengo a otro. ¿No lo ha hecho Dios en la historia de Venezuela? Dios ha venido en la historia de Venezuela removiendo presidentes malos y buenos, malos y buenos, malos y buenos. Y es la voluntad de Dios, no del hombre, hermano. Uno duraron 2, 3, 4 años, pero es Dios que ha venido, ¿verdad? Es Dios. Y nosotros debemos darle alabanza a Dios y pedirle a Dios, Dios mío, hágase como el Señor Jesucristo en todos sus ministerios, 3 años y medio, pero no se haga mi voluntad, sino como tú lo mandas, Señor. Entonces esto
nosotros como espirituales, como acabamos de leer estos 3 versículos, si somos espirituales, andemos como espirituales. Es decir, que obedezcamos más al Espíritu Santo en esta congregación, en nuestros hogares, hermanos. Y cada día maduremos para que seamos más afables, más respetuosos los hijos con los padres y los padres contra los hijos, los nietos contra los padres. ¿No es así o no? Entonces se ve el éxito ¿a dónde? En la vida del creyente. Y se verá el éxito también en esta asamblea y en esta parroquia, hermano, que ha sido una de las parroquias más favorecidas por la gracia divina de Dios. Y hay muchos creyentes en esta parroquia Altagracia y la pastora, porque hay muchos creyentes aquí en otras asambleas, hermano. Bien, hermanos, que no andamos con pistolas, ni con cuchillos, ni haciéndole mal a nadie, sino orando y instruyendo la verdad, el evangelio. ¿Entiendes? No andamos saboteando al gobierno ni nada de eso. ¿Entiendes? Y no andamos dividiendo la familia ni la asamblea con ideas políticas, nada de eso, sino más bien con la verdad, como dice Pablo, todos podemos por la verdad y nada contra la verdad. Hermano, yo hace rato quería hacer una pregunta, pero aprovechando esto de que uno tiene que pedir es que tenga el Señor misericordia por todo lo que nos está pasando a nivel mundial, tenga misericordia. Ahora, ¿por qué ocurre que hay países, así como dice la Biblia, ¿verdad? Que el rey tal gobernó e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o hizo lo correcto ante los ojos de Jehová? Eso está en las crónicas. ¿Por qué ocurre hoy en día, verdad? Que hay países que sí, todos sabemos que todo va de mal en peor, estamos claros en eso, pero hay países que están como que peor que otros, y hay países como que tienen como una cierta, vamos a llamarlo así, bendición de parte del Señor, ¿no? De parte de Dios, que es el que pone y quita los gobiernos. Ahora, ¿en qué consiste eso? Eso consiste en que de repente los mandatarios también están metidos en cosas terribles. Bueno. Por ejemplo, pactos con el diablo directamente. Sí, claro, pero tú lo acabas de despreciar, todo va de mal en peor, pero el único que tiene Claro. para componer este mundo es el Señor, creador que lo claro, hizo. pero Pero hay países, sí es cierto, hay países, tú sabes que hay 2 puntos nada más, no hay un trípode, no hay 3 puntos, hay 2 puntos, mira, camino del bien y camino del mal. Hay el bueno y hay el malo, aunque el malo entre comillas, porque hay que cuestionarlo, porque no podemos decir que todos los presidentes en el mundo no son buenos, siempre tienen sus debilidades. Pero, perdone, hay en las escrituras nos están enseñando a nosotros, fíjese, que hay gobiernos que tratan de colocar en su país una ideología arcaica que ya no da resultado. Entonces, para ellos saber cómo son ciegos, no tienen la luz de Dios. Tendrán el asesoramiento de algunos sabios en cuanto a lo terrenal, pero no en cuanto a lo espiritual. ¿Bien? Entonces, ¿qué resulta? Que esos gobiernos tratan de resucitar prácticas antiguas, es decir, al estilo de la monarquía, porque la monarquía, como Dios lo mandó en la escritura, cuando tú puedes leerlo hoy con calma, en la bestia, el coloso de Daniel, que el mundo vino desde la corona de oro que era Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de oro en el mundo entero, según su fórmula de gobernar. Y vino de mejor a peor, o de mal a de mejorar las cosas, hasta llegar al barro ligado, el barro ligado con hierro que no se liga. Eso significa la fragilidad humana. Y los gobiernos en el mundo entero actualmente, empezando por Rusia, China y las 3 potencias, como lo es también nuestro Estados Unidos, 3 potencias, y se puede meter una 4 potencia que son los países de allá de Asia Menor, ¿entiendes? Donde está la India, como sumando como el 4 poder en el mundo entero, porque Israel queda como 5.º, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que uno ve que a pesar de ello, que están tratando de equilibrar en el mundo el sistema de gobierno, no han llegado, hermano,
porque hay la maldad en sus corazones, al estilo de Faraón. Ahora viene, que resulta que ellos están resucitando al estilo de las monarquías, ¿verdad? Imponer por la fuerza una ideología fallida que no la aprueba la mayoría del mundo, ¿verdad? La mayoría del mundo actualmente no está aprobando la democracia de la derecha, ni tampoco está aprobando la democracia de la izquierda. Está dividido, están indecisos. Si usted ve en las encuestas mundiales, no hay armonía entre las dos ideologías. Entonces, ¿cuál es la mejor? Que la gente se coloca en el medio, lo que se llama los independientes. Entonces, los independientes son los que nunca son encuestados. No, ni uno ni el otro. Y son millones y millones en el mundo entero. Y esos independientes son los que equilibran dentro del gobierno las ideas de los derechistas y de los izquierdistas, aunque no lo crean algunas personas aquí. Así es, hermano. Porque hay una idea sensata. Si ustedes leen por lo menos el consejo de que David buscó a Usai y a Chitofer, son dos hombres sabios que Dios colocó en el reino de David. Entonces se llamó a un comentario y entonces un sabio decía, mejor es que destruyamos a David totalmente. Y el otro decía, no, vamos a disimuladamente hacerlo así suavemente que no se dé cuenta. Hasta que vino a Chitofer, mira, la única forma es, chico, cortar con una espada y quitarle la cabeza a todos ellos y se acabó. Esa era la idea de Chitofer. Pero vino Usai, el más sabio, y dice, mira, un momentico, vamos a llevar las cosas, respetemos a Dios, y este rey que está gobernando lo puso Dios, respetemos a Dios, ¿entiendes? Prevaleció, yo lo que quiero llamar la atención, el comentario sensato de un hombre sabio dentro de los gobiernos, del gobierno. Entonces, Usai equilibró la cosa y dijo, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, no podemos matar al que Dios ha colocado como él es ungido de David, no lo podemos matar, ¿entiendes? Vamos a dejar entonces que el tiempo pasa y procedamos lentamente que llegue la hora. Y llegó la hora de Dios. Y David fue salvo, ¿ves? Y su gobierno fue salvo, y sus siervos fueron salvos. Ahora, pero fíjate, claro, porque Usai era consejero en el reino. Siempre hay un hombre sabio. Quiero decir, siempre hay un hombre sabio. Hay un gobierno en el mundo entero que tiene muchos buenos sabios. Lo aprendemos nosotros en el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Hubo 6 sabios, pero entre ellos prevaleció el gordo de Inglaterra. Entonces equilibró la cosa y el consejo, y bueno, unió las 3 potencias. Vamos a hacerle frente a este hombre salvaje, a Hitler, y así fue. Ajá, Vino la sensación. perdón, hermano, pero que dijo Churchill, ahí está. Churchill se sentó y dijo, ¿cómo yo me voy a plegar y voy a aceptar que un dictador monstruoso como lo era Hitler me va a venir a decir hacer un tratado de paz? Yo le voy a decir que sí, y entonces los tipos me van a caer encima. Y fue que dijo que no. Ajá, ahora. Y ese fue el pueblo. Ahora, Por la gente claro, del pueblo. porque era un hombre estadista, pero ¿qué resulta? Nosotros en todo esto que estamos hablando, que no somos expertos en la materia, pero nos damos cuenta que cuanto Dios ha presentado en las 232 naciones que existen en el mundo entero actualmente, Dios ha presentado una variación de pensamiento, ideas que no conjugan, no hay armonía, no hay país allá en Israel donde prevalece actualmente la presencia de los ángeles por parte de Dios. No hay armonía, no hay éxito, hasta que venga ¿el qué? Daniel 2:44, y en los días del Señor Jesucristo habrá paz y armonía y una sola ley en el mundo entero. Mientras tanto, los hombres, como son pecadores, y el gobierno de Satanás de las nubes, Isaías 24, ha bajado y se ha establecido en los tronos de cada presidente, de cada consejero, de cada asamblea, de cada congreso. Y allí quien prevalece es el consejo, aunque hayan cristianos, del malo. Entonces el diablo es que gobierna actualmente. No lo ganó el diablo, el gobierno se lo ganó. Él preside los gobiernos del mundo, hermano. ¿Entiendes? Claro. Entonces nosotros debemos saber, como la inquietud que tú tienes, la tenemos todos, cómo es posible entonces que un hombre o una pila de hombres hagan tanto mal como está pasando actualmente en Siria.
pero Dios dice que le va a llegar Su día. como le llegó a Salomón, como le llegaron los reyes de Israel, como le llegaron los presidentes demócratas, como le llegaron los gobernantes de Estados Unidos, como le llegaron a los rusos, como le llegaron a los chinos, como le llegaron a los hindúes, en todo, al imperio romano. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, siempre el justo de esta asamblea invoca, Dios mío, que se haga conforme tú lo planeas. ¿Entiendes? Que tengas misericordia. Y cuando Dios ve que un pueblo se arrodilla delante de él a pedirle justicia, entonces se cumple lo que dice en Crónica. Mi mirada está sobre todos los reinos de la tierra. Y cuando él baja, a ver, como bajó en la torre de Babel, él dice, mira, estos hombres que empezaron este proyecto, mira, están confundidos, ¿verdad? Una confusión que había en torre de Babel. Dice Dios que bajemos y confundamos allí sus lenguas. Y cuando Dios hizo justicia, hermano, que es mundialmente, dispersó todos los soberbios para las 5 naciones hasta el día de hoy, Y por hermano. eso pasó lo que pasó en Nínive. Pues, En porque Nínive. todos se arrodillaron y Ahora, clamaron. cuando es cierto, Dios es misericordioso, cuando Dios proclama la sentencia para un país o para un tipo de gobierno o un modelo de gobierno, cuando Dios lo decreta, si ese tipo de gobierno y ese tipo de gente se humillan a Dios, Dios, tú lo acabas de citar, Sí, Dios lo pagó. como le dijo a Jonás, mira Jonás, yo tengo misericordia de esa gente que 150,000 hombres arrodillaron por 3 días y se humillaron delante de mí y pidieron perdón. Los perdono. Dios también no puede hacer como lo que estamos viendo en Venezuela. Dios puede perdonar a este gobierno. Y si Él lo quiere dejar 200 años, amén. Pero es Dios, es el soberano. Nosotros de esta congregación vivamos más para los espíritus que para los carnal. Porque sabes, ¿ah? Pero hay un problema también. Dilo pues. La idolatría que ha tenido este país es demasiado. Eso es una de las cosas que carcome, hermano, los países, hermano. Que los hombres, en vez de buscar a Dios, invocar a Dios y serle agradecidos que Dios los puso a administrar una cosa que no es de ellos, porque cada riqueza de un país, ¿a quién le pertenece? ¿Ya? Dios se la da a una persona. Mira, toma, administrame esto durante 5 años como lo tenemos aquí en Venezuela. Otros que se perpetúan por otras ideas, bueno, está bien, pero manéjamelo equitativamente para todos por igual. Yo te he dado de todo allí, ahí tienes de todo. Pero cuando las personas se ensoberbecen delante de Dios, hacen lo que mejor les parece, está pasando lo que está pasando en Venezuela. Porque no me vayan a decir que esta gente que están gobernando son creyentes espirituales, que están actualmente ahorita orando y alabando a Dios. Eso es falso, es falso. Tenemos un pacto con el Ahora, pero hay espirituales en este país y hay espirituales en esta asamblea. Oremos, hermano, por ellos, conforme manda Dios, hermano, y para que Dios haga justicia. Como lo estamos viendo aquí, este gigante de Goliat. Goliat llegó el momento, pero Dios esperó el momento que el hombre se quitó el casco. Significa la debilidad de cada gigante. Llegará el momento que cada quien gobernante en el mundo tiene una debilidad y un momento, como lo leemos en Eclesiastés capítulo 3. Para todo, de parte de Dios, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, hay tiempo de hacer la guerra y tiempo de paz, ¿ves? Tiempo de hacer la guerra y tiempo de paz. Hermanos, cuando uno medita en la palabra de Dios, uno busca más a Dios, porque somos siervos de Dios. Nosotros no somos políticos, no somos liberales, ni somos independientes. Somos siervos de Dios. Y Dios nos manda aquí, hagan mi voluntad. Dios nos manda, Además que hagan mi nosotros voluntad. tenemos encima uno de los gobernantes maldijo al pueblo de Israel, que también tenemos un castigo Y eso por está prohibido, hermano, en las escrituras. Maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Se lo proclamó, proclamó Dios a Abraham, y Abraham se maravilló, Isaac y Jacob y todos los demás. Y aún Moisés en el monte Gerizim dijo, bendito tú, pueblo de Dios, y maldito el pueblo que te maldijere. Entonces, Hermano, por eso le cité lo de ayer, que me quedaba sorprendido. Es lógico que habían 14 pastores evangélicos ahí supuestamente ahí en la reunión de él, y él maldiciendo al pueblo de Israel y los pastores allá diciéndole amén.
porque dijo el Señor, mira, el ciego, hermano, si un ciego guía a otro, ya no se te olvide que ellos irán, hermano, ellos irán para el hueco, hermano. El ciego, hermano, porque él no se apersona, hermano, que él tiene un espíritu de parte de Dios, tiene un alma de parte de Dios y tiene un cuerpo de parte de Dios. Entonces él no se debe a sí mismo, entonces él tiene que tener tema de Dios, como le dijo Dios a Belsasar. Cuando le llegó la hora, Belsasar, en una tremenda rasca, se le presentó una mano, ¿verdad? En la pared, mene, uparsi. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falso. Por lo tanto, el reino es movido de ti y se le es dado a otro. Llegó la hora de Dios, hermano. Según la historia, el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, la dinastía de ellos gobernaron a Babilonia 82 años. Y Belsasar fue el último de ellos, ¿verdad? 82 años. A los 82 años le llegó la hora, bueno, y se la dieron a los medios y los persas, a Darío y a Ciro. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que para todo Dios. Claro, nosotros los humanos somos muy impulsivos. Por eso es que le leía, ¿no? Que Adán y Eva buscando la comida para su marido al momento fue muy impulsiva. Ay, pero estamos fastidiadas de comer tanto manzana, pera, fruta y hielo y eso. Mejor este fruto tan atractivo cada vez que paso por aquí. Y bueno, llegó el momento que lo agarró y lo mordiscó y le dio al esposo. Y entonces, hermano, fíjese, ¿verdad? Cayó. Entonces, hermano, nosotros los creyentes y muchas personas no debemos codiciar lo que es negativo, lo que Dios no quiere, hermano. Y ese es un gigante que hay que vencer. Fíjense que David, hermano, vence, hermano, con una piedrita, hermano. ¿Y por qué son 3 piedritas, hermano? Pero antes de lanzar una de esas 3 piedritas, él dice que él, vengo a ti en el nombre, el gigante que amedrenta, hermano, ¿verdad? A un país, a un hogar, a una asamblea o un sistema religioso, hermano, quien lo hace es quién, la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios y consulta, como le dijo, digamos, Abraham al rico que clamaba desde el infierno, clamaba a Abraham, ¿no? Ven, padre Abraham, y manda a Lázaro. Le dijo, no tienen la palabra, que la consulten. Y la persona, si no consulta la palabra de Dios, y el creyente de esta cosa, que no consulte diariamente la palabra de Dios, tiene ese gigante que la está dominando. ¿Cuál es el gigante que está dominando? ¿Qué fue lo que tú me pasaste aquí? Entre muchas cositas que tú me pusiste, una de las cosas es la vanidad y la falta de oración y la lectura de la palabra. Eso que tú me pusiste. Algunos miembros de aquí que no leen la palabra, que no oran a tiempo, están cayendo en una vanidad o una agresividad hacia alguien y tienen que tener cuidado. Y hoy el Espíritu Santo le está hablando. Corrige ese mal carácter. Ese es un gigante que tú tienes en tu vida. Dale más atención al Espíritu Santo, ¿eh? Que a la mala voluntad. Sigue el camino de los justos y no el camino de los malos. Porque como dice el primer salmo, porque el camino de los malos, tarde o temprano, Dios juzgará aún a los creyentes. Y dice Dios que cuando Dios juzga a un creyente, ¿qué hace en primer lugar Dios? Dice que lo coloca en una cama. Y en esa cama la persona, allí cuando se da cuenta que ya los medicamentos, los tratamientos médicos, eso no le da resultado, entonces cuando dice allí, y si confesare su pecado, llames a quién, a los ancianos de la iglesia, y si están en pecado, les serán perdonados. Ahora queda el perdón de parte de Dios y si Dios le prolonga la vida. Por eso es que dice allí, temamos, hermano, como dice la carta a los hebreos, temamos, hermano, porque Dios, mira, es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y que esta asamblea, hermano, a medida que nosotros seamos más espirituales, muchas enfermedades, muchos problemas, muchos obstáculos, muchas cosas que no se nos logran, van a desaparecer de esta asamblea. Si todas las hermanas y hermanos oramos constantemente, buscando la bondad de Dios, la bendición de Dios, el perdón de Dios, ¿verdad?
y la mano suave de Dios que nos consuele en esta asamblea. Hermano, vendrán bendiciones. ¿No es así o no es así? Y ese gigante de la duda, hermano, que nos está creciendo aquí, no puede, hermano. No puede, hermano. No, vamos a ponerle una tranca, un impedimento. ¿Cómo? A través de la fe. Bien. Claro, leyendo la palabra se sale de la duda. Ay, fíjense ustedes que todos esos hombres y mujeres que aparecen en el capítulo 12 de la carta a los hebreos, hermano, fueron personas que no les fue fácil vencer esos gigantes, hermano. Les costó, hermano. Pero como David, 3 piedritas que representan la palabra de Dios, la oración y la salvación, venció al gigante, hermano. Las 3 piedritas, hermano. Él dijo, vengo a ti en el nombre de Dios. Los héroes de la fe en el capítulo 11 vencieron todos los obstáculos, aún padecieron hambre, porque la forma de alimentarse también. Eso también es un gigante. Bueno, también. Hermano Simón, y ese gigante del yo, el yo tengo la razón, yo tengo la verdad, yo soy el que la digo, yo soy el que soy ese. Hermano, en esta pequeña asamblea, nosotros cada día tenemos que, hoy es un día que nosotros vamos a tener en la casa, porque usted no va a estar saliendo curioseando hoy por los barrios, ¿no? Ninguno de ustedes, ¿no? Bueno, tengan cuidado, pues entonces, ¿qué pasa, hermano? Orando allá, coman, duerman, pero vamos a hacer media hora, una hora de oración. ¿No? ¿Para qué? Para que Dios nos oiga en el día de gracia. Hoy, el día de gracia, Él nos oiga y responda, hermano. Y insistamos y nos paremos como hacía el Señor Jesucristo. Padre mío, si es posible, pasa de mí. ¿Y cuántas veces fue? Volvía y encontraba a los discípulos durmiendo, ¿verdad? Entonces volvió otra vez durmiendo. No. Entonces, bueno, hasta que por fin, a la tercera vez vino, bueno, Padre mío, hágase tu voluntad. No dejemos que el gigante del diablo gane en nuestras vidas, hermano. En nuestras vidas, hermano. No lo permitamos, hermano. Ni esta congregación, hermano. Hasta ahora podemos decir, hemos triunfado en el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos darle las gracias porque todo cuanto Él ha derramado en nuestras vidas, en esta congregación, son fieles y en sí, amén en Él. ¿Qué más, verdad? Entonces seguimos con esto del camino justo y el camino del malo. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.